Hermanos queridos, bienvenidos para estudiar la palabra del Señor. Amigos también, bienvenidos. Y a los hermanos que en este horario se conectan para participar con nosotros de este culto de predicación y de oración. Vamos a estar de pie y leer de Génesis capítulo 14. Leamos los versículos 17 hasta el 24. Génesis 14, 17 al 24. Dice Génesis 14, 17: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Amén. Tomen asiento. Vamos a hablar del tema buenas obras de Abraham por amor de Dios. Las buenas obras son el fruto de un amor genuino. Las buenas obras son el fruto de la fe en Dios. No obramos, no hacemos lo bueno para ganar la salvación, sino porque Cristo nos ha salvado y porque nos ha perdonado, hacemos buenas obras. Por eso dice Pablo: la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, toda persona que genuinamente conoce a Dios, conoce a Jesús, siempre obra y obrará en favor de otros. En el capítulo 12 vimos que Abraham era un hombre imperfecto, como todos nosotros, pero perfectible. Y notamos en el versículo 4 del capítulo 12 que él obedeció parcialmente, porque Dios le había dicho que deje a su parentela, y él llevó consigo a su parentela. Dice el verso 4 que llevó a Lot. Y también en el versículo 5 nos dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, a quien no debía llevar, porque en el capítulo 13 vimos ya que hubo problemas, hubo contiendas entre los dos. Miren 13:7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, y oían del mal testimonio entre estos dos, el sobrino con el tío, los pastores del ganado de Lot contra los pastores del ganado de Abraham. Y eso porque Abraham obedeció parcialmente. No tenía que llevar consigo a Lot.
Y luego vemos en el capítulo 12 también algo muy triste con este hombre imperfecto, pero perfectible. Esto es Abraham. Le dijo a su mujer que mintiera. Cuando por falta de fe él fue para Egipto y llegando allá le dijo a su esposo, 12:13, ahora pues di que eres mi hermana. Y Sara no era hermana de Abraham, sino esposa, para que me vaya bien por causa tuya, para que tenga prosperidad material, por causa tuya, dice, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios la vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, en el verso 15, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, donde debía ser preparada 1 año y luego ser entregada al rey por mujer. Súper triste esto. Dios tuvo que intervenir, ya lo hemos dicho, como Él ha intervenido tantas veces, y por la gracia de Él y por intervención divina no hemos caído, porque Él nos ha cuidado. Dice el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Luego notamos que Faraón reprendió, amonestó fuertemente a Abraham y lo echó de su territorio, a él, a su esposa, a Lot y a todas aquellas personas que eran de la familia de Abraham. Dice el versículo 19, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, lárgate. Y verso 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, es decir, se aseguró que él salga de los límites de Egipto y se fue con todo lo que tenía. Triste esto, pero vimos en el estudio del día miércoles, en los versículos 1 al 4, que Abraham se volvió a Dios. Y recuerdan que hablábamos que es el tiempo de volvernos a Dios. Y él hizo un altar, y dice el versículo 4, y allí en Betel, que significa casa de Dios, edificó un altar. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Invocó significa clamó a Dios, pidió auxilio. Y luego de esta predicación, aquí vamos a tener un tiempo de clamor, de pedir auxilio para que el Señor nos socorra. Y en el capítulo 14 lo vemos nosotros a Abraham obrando con amor, fruto de una fe genuina en Dios. Toda persona que conoce a Dios genuinamente obra en favor de otras personas. Todo fiel creyente hace buenas obras, no para salvación, sino porque tiene la salvación. Entonces, este capítulo 14 lo vamos a estudiar en 3 partes. La primera dice, por amor a Dios, Abraham liberó a Lot. Eso está en los versículos 1 al 16. En segundo lugar, por amor a Dios, Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo, y de esto se habla en los versículos 17 al 20. Y en tercer lugar, por amor a Dios, Abraham no tomó del botín de la guerra. Abraham era muy rico y tenía un ejército propio, ejército con el que liberó a su sobrino Lot
que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Bien, veamos la primera parte. Por amor a Dios, Abraham liberó a Lot. Este Lot era un hombre ambicioso. Nos dice que hubo altercado en el versículo 8 del capítulo 13. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado, peleas, riñas entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham tenía un nuevo corazón. La dura experiencia que él había experimentado en Egipto, cuando estuvo a punto de perder a su esposa por su falta de fe, porque Dios lo envió a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, y él se fue a Egipto. Allí en la tierra de Canaán a Abraham y a su familia no le faltaba nada, pero como en nuestro tiempo también hay tantas personas que tienen lo necesario para vivir, pero quieren más, y venden lo que tienen y van a algún otro país y allá lo pierden todo. Van con sus manos llenas y regresan con sus manos vacías. Y Abraham no era la excepción. Dice el verso 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham al lugar que nunca debió descender, Egipto. Egipto es sinónimo del mundo. Regresó al mundo, descendió al mundo, a Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si Dios no deja de morir a un pajarillo del cielo, tampoco deja morir a una persona que vale mucho más que muchísimos pajarillos. Hubo entonces problema entre estos dos familiares. Y Abraham, que tenía ya un corazón nuevo, un corazón generoso, él se había vuelto a Dios. Miren la propuesta que le hace en el verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? 13:9. Yo te ruego que te apartes de mí. Eso significa sinceridad. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la izquierda, a la derecha, yo iré a la izquierda. Y como era ambicioso, dice el verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio con ambición toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, un terreno plano, un terreno húmedo, era un terreno fértil, un terreno tan productivo como los terrenos entre los cuales nosotros vivimos hoy. Como el huerto de Jehová, es decir, era terreno tan fértil como el huerto de Edén. Como la tierra de Egipto a la que él fue, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces él miró hacia la llanura y nos dice tristemente el versículo 12: Abraham en cambio acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y aquí está lo triste: fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, Abraham vio a Sodoma, se encaminó a Sodoma, vivió en Sodoma, lo saquearon en Sodoma. Él tuvo la oportunidad de reivindicarse, de volverse a Dios, pero él, cuando Abraham lo liberó, volvió a Sodoma como el perro que vuelve a su vómito. Y luego finalmente tuvo que huir de Sodoma. 2 ángeles lo sacaron a él, a su esposa, que se convirtió en una estatua de sal, y a sus 2 hijas. Y él estaba rico dentro,
pero salió con sus manos vacías, porque todo lo consumió el fuego. Nos dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Como los creyentes que asisten por un tiempo fielmente, luego se enredan en un negocio, otro trabajo, comienzan a ganar platita, se olvidan de Dios, abandonan su grupo discipulado, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de asistir, ya no tienen la célula evangelística, poco a poco se van apagando, se van enfriando y vuelven al mundo. Esto fue lo que pasó con Lot, poco a poco. ¿Cuántas familias y cuántos jóvenes también ejercían su ministerio y poco a poco se van apagando y poco a poco han dejado de hacer lo que hacían? Y esto fue lo que tristemente pasó con Lot. Vean lo que dice el verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y allá a esa ciudad a la cual Lot no debía ir, como un creyente, él fue poniendo sus tiendas, llegó allí, vivió allí, y allí sus dos hijas aprendieron cosas depravadas que después pusieron en práctica con su propio padre, porque lo emborracharon, y cada una de ellas, tanto la mayor como la menor, tuvieron intimidad sexual con su padre. Y de esa relación de incesto nacieron naciones que toda la vida y hasta hoy han sido y son aguijones para el pueblo de Dios. Todo esto consecuencia del pecado. Lot se encontraba viviendo en Sodoma. Y dicen los versículos 1 al 16 que hubo una guerra. Esta es la primera guerra que se registra en el Antiguo Testamento y en el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, libro escrito por Moisés, como ya hemos estudiado. Un poco el contexto veamos. Dice 14:1: aconteció en los días de Amrafel. Los estudiosos dicen que este es el antiguo Amurabit, rey de Sinar. Sinar es el lugar donde edificaron una ciudad y también una torre que querían llegar al cielo, la torre de Babel. El otro era otro rey, Arioc, rey de Elazar, un rey poderoso llamado Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Estos cuatro reyes pelearon contra 5 que se nombran en el versículo 2, y dentro de esos 5 reyes está allí Sodoma y también Gomorra. Veamos esos 5. Que estos hicieron guerra, no batallas, sino guerra contra Bera, rey de Sodoma. El otro, Birsa, rey de Gomorra. El otro, Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, que es el rey de Zoar, una pequeña ciudad cerca de Sodoma y Gomorra. Bueno, esas ciudades estaban ubicadas muy cerca a lo que hoy nosotros conocemos como el Mar Muerto. Y eso está al sureste del actual Israel. Y algunos han dicho que esas ciudades se hundieron y se transformaron en lo que hoy se conoce como el Mar Muerto. Pero la Biblia no enseña nada de aquello. Pero sí es cierto que eran erigidas en esa región. Dice el verso 3: todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado, o también conocido como el Mar Muerto, el río Jordán que nace al norte y que pasa por el mar de Galilea, sigue por la mitad de la tierra prometida y desemboca en el Mar Muerto.
El mar de Galilea es un mar muy productivo, el mar Muerto, por supuesto, improductivo. Así también como hay creyentes muy productivos, otros improductivos, como el mar Muerto. Y ese es el que se lo llama ahí el mar salado. 12 años habían servido o habían estado bajo el dominio de este Kedorlaomer, este rey de Elam, y en el 13º se rebelaron. ¿Quiénes se rebelaron? Los reyes del versículo 2 contra los del versículo 1. Y en esa lucha que hubo entre esos 4 reyes del versículo 1 con los 5 del versículo 2, ganaron los del versículo 1. Entonces vino Abraham con su ejército. Era riquísimo Abraham y poderoso, y peleó a favor de los del versículo 2. Porque en el versículo 2 está la ciudad en la cual vivía su sobrino, y Abraham, que era valiente, guerrero, luchador, estaba dispuesto aún a morir por su sobrino, porque lo amaba, porque así es el amor a Dios. Por eso decimos que por amor a Dios Abraham liberó a Lot, porque él quería que Lot tenga la oportunidad de volverse a Dios. Él dijo: si yo lo libero a Lot, se volverá a Dios y saldrá de Sodoma. Pero no pasó así. Lot volvió a la misma ciudad en la cual nunca debió ingresar y ciudad en la cual nunca debió vivir. Porque así somos de necios. Siempre persistimos en hacer aquello que a Dios no le agrada. Dice el versículo 8: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, lo que hoy conocemos como petróleo. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. ¿Se dan cuenta? Huyeron los del versículo 2. Los 4 del versículo 1 derrotaron a los 5 reyes del versículo 2. Ahí estaban Sodoma y Gomorra. Y el sobrino de Lot, el sobrino de Abraham, esto es Lot, vivía en Sodoma y en Gomorra. Dice el verso 11: y este Kedorlaomer con los otros 3 reyes tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. A eso se llama botín, no motín. Motín es una huelga. Botín, con B. Verso 12: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, es decir, su sobrino, que moraba en Sodoma. Es decir, tomaron a Lot, sus bienes y se fueron, porque Lot se había enriquecido. Él era un buen empresario, y los empresarios que son buenos y que piensan bien y que hacen bien las cosas y que son buenos administradores se enriquecen, y eso es lícito. Era muy trabajador, y Lot estaba ocupando un cargo político, un cargo importante en Sodoma. Eso lo ratifica el capítulo 19, el versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde,
Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Los hombres que se sentaban a la puerta de una ciudad eran hombres importantes. Eran los que gobernaban, eran los consejeros. Toda persona que quería una orientación o que venía a juicio, venía a la puerta, porque allí se encontraban los hombres de influencia. Y Lot se había encarnado en la cultura de Sodoma. Había adoptado sus costumbres y él poco a poco se había enfriado y se había vuelto un hombre tibio, del cual dice claramente la Escritura: Dios tiene asco, le da repugnancia, le causa vómito la persona que tiene una vida tibia. Y Abraham, que tenía el amor de Dios y que era un hombre que hacía buenas obras, tuvo misericordia, dice el capítulo 14, el versículo 13. Y vino uno de los que escaparon de las 5 ciudades derrotadas y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. No eran creyentes, pero Abraham estaba influyendo en estos paganos. Le tenían mucho respeto a Abraham. Sabían que era un hombre íntegro y un hombre que tenía temor de Dios y que se había vuelto a él. Y le dijeron en el versículo 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Lo habían sacado de Sodoma, a él, a su esposa, sus 2 hijas y todos sus bienes, lo que él tanto amaba. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y este valiente Abraham, y por amor a Dios y amor a su sobrino, y armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Cuánto? 318. Tenía un pequeño ejército Abraham. Tenía una pequeña fuerza armada. Hoy no podemos tener nosotros ni una escopeta, ¿verdad? Pero este tenía un ejército. Claro, para portar un arma tienen que pedir permiso y le tienen que hacer todo un examen mental si no está loco. Y también debe ser una persona sensata. Bueno, una serie de cosas, y eso está bien. Pero este hombre tenía un pequeño ejército y un ejército bien entrenado. ¿Quiénes eran estas personas? Sus trabajadores. Hablar de sus esclavos en ese tiempo era hablar de sus empleados hoy, pero no maltratados, sino bien tratados. Abraham los tenía, esos trabajadores, con todas las de ley, porque él era un hombre que temía a Dios. 318, y dice, y lo siguió hasta Dan. Aquí en estos 318 no se cuentan las mujeres ni a los niños. Con las mujeres y los niños bien puede ser que a Abraham le servían unas 1000 personas o más. Y ustedes y nosotros no podemos ni sostener a uno. Pero él tenía 1000 porque él era un hombre riquísimo. La Biblia no dice que era rico, sino él era un hombre riquísimo. Pero vean mejor en 13:2. Vean por favor. Los que dicen, ¿será cierto tanto? Pues, Génesis 13:2. Y Abraham era, ¿qué cosa? Aquí entre nosotros, cualquier cosa que tiene uno que tiene 2 carritos, alguna casita, ya dice, hermanos, eso no es rico. Eso no es tener nada, por favor. Hay un hermano que tiene 4 carros. Cada uno vale $500. Entonces, no, el tener varios carros no hace riquísimo, ni tener una finquita, una casa, eso, o 2 casas, eso no.
Esto de Abraham sí es otra cosa, por favor. Y Abraham era riquísimo en 3 cosas. Tenía muchísimo ganado, tenía muchísima plata y muchísimo oro. Nosotros hoy bambalinas, ni plata. Lo único que tenemos es un anillito de oro, que mi esposa me lo dio el día de mi matrimonio. Él era riquísimo. Y como él era riquísimo, fruto de su trabajo, y vamos a verlo al final, que él no quiso recibir ningún dinero, aunque era justo, pero ningún dinero mal habido. Era fruto de su trabajo abnegado. Entonces, dice el versículo 14, que eran 318. Verso 15, y cayó sobre ellos de noche. Abraham también era un estratega militar. Él y sus siervos, ahí está, sus trabajadores, y les atacó. ¿A quiénes? A esos 4 imperios, 4 ciudades, al mando Kedorlaomer, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Damasco era un territorio grande. Y fíjense, hermanos, la valentía y el amor de Abraham por su sobrino. Yo no sé si nosotros haríamos eso por un hijo, por una hija, por un sobrino. Estaba dispuesto a entregar su vida por él, porque lo amaba. 16, y recobró algunos bienes, todos los bienes, y también lo recobró a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Allí Lot tuvo la oportunidad de enderezar su vida. Él tuvo la oportunidad de ¿qué? De volverse a Dios. Él tuvo la oportunidad de reorientar su vida, Tuvo la oportunidad de abandonar Sodoma e irse a vivir a una ciudad decente. Pero lamentablemente Abraham volvió exactamente al mismo lugar y no aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Hermanos queridos, ¿cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad para que abandonemos el pecado y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces Él nos ha hablado y no lo hemos hecho? Y dice la palabra que el hacha está puesta sobre el árbol. Luego viene ya el castigo, viene la reprensión y aún puede venir la muerte. Fue triste lo que pasó con Lot, porque no aprendió de la reprensión. Dios lo estaba amonestando. Lo sacó de allí Dios. Lo liberó luego Abraham. Pero él regresó a su posilga. Él regresó a su pecado. Él regresó a sus bienes materiales porque tenía en su corazón enquistada la ambición. Era un hombre codicioso de las cosas materiales. Cuando estudiemos el capítulo 19, veremos y comprobaremos que lo perdió todo. Tuvo que aflojarlo todo, ¿verdad? Ya mismo llega el momento que ustedes se van a morir y yo también. Y al momento de morir, ¿qué vamos a hacer? Lo soltamos todo. Todo lo que ahora nos aferramos, lo soltaremos. Su bonito carro, su casa bonita, sus títulos que cuelgan ahí en la sala, todo hay que aflojarlo. No nos llevaremos nada. Así que no hay nada mejor como ahora administrar bien lo que Dios nos ha dado y ser generosos con el Señor, con la familia y con la gente que necesita. En segundo lugar, por amor a Dios, Abraham dio los diezmos de todo. Por amor. Porque no da el que tiene, da el que ama.
El que ama siempre contribuye. Toda persona que genuinamente se ha convertido es generosa. Si ustedes conocen a un creyente mezquino, la verdad no es creyente. No es. El creyente, Dios lo ha convertido. La persona deja de ser mezquina porque dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Antes era un mezquino. Ahora Dios lo vuelve una persona generosa. Una persona que da, una persona que reparte. Así es el cristiano genuino. Dice el verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió al encuentro el rey de Sodoma. ¿Cómo se llamaba el rey de Sodoma? Ahí está en el versículo 2 del capítulo 14. Vera. No Vera, sino Vera, rey de Sodoma. A recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este quería tener, por supuesto, ganancias de ese encuentro. Y este rey no peleó. El que peleó fue Abraham con su pequeño ejército. Y aparece un personaje repentinamente. Dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo. El Dios Altísimo es uno de los nombres de Dios que debe de encantarnos estudiar. Es el Elión. El Elión. Y el Elión significa ser supremo. Supremo Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, sacó pan y vino y le bendijo. ¿Y le bendijo a quién? A Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham recibió una bendición de parte de Melquisedec. Aquí el Melquisedec es la persona del Señor Jesucristo. Este es Cristo mismo. Y dice la última parte del verso 20, y le dio a Abraham, a Cristo mismo, a Melquisedec, los diezmos de todo. Hermano, no de lo que había ganado, por favor, sino de todo lo que tenía, de todo lo que tenía. Yo conozco tantas personas que cada vez venden propiedades en grandes cantidades, pero para Dios nada. Todo es recibir, recibir, y esa plata pronto se diluye. Dios no recibe su parte, aunque Dios es el dueño de todo. Esto de dar los diezmos de todo es de todas las propiedades que tenía Abraham, porque él era riquísimo en ganado. Le dio el diezmo de su ganado en el 13:2. Le dio el diezmo de toda la plata que tenía y le dio el diezmo de todo el oro que tenía. ¿A quién le dio? A Cristo mismo. Vamos a leer en el libro de Hebreos, que dicen algunos que no saben quién es el autor. El autor es Dios. Hebreos 7, 1 al 4. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 4. Para los que están buscando en el Antiguo Testamento, se encuentra en el Nuevo Testamento, al fin, y hay algunos que nos vamos del culto y no encuentran todavía Hebreos. No se preocupen. Hebreos 7, 1 al 4. Dice 7, 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir, acá ya está con el nombre Padre de multitudes, a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Quién estaba al frente? Kedorlaomer.
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y por la descripción del versículo 3, vemos claramente que se trataba de Dios mismo. Dice verso 3, sin padre. Dios no tiene padre. Él es creador del universo. Él no tiene principio. Sin padre, sin madre. Dicen algunos, madre de Dios. ¿De dónde sacan madre de Dios? Y aquí dice, sin madre. Sin padre. Sin madre. Dicen, madre de Dios. No, dice, aquí la Biblia, Dios dice, Dios no tiene madre. Sin madre, sin genealogía, significa no tiene antepasados, ni tiene descendientes, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Hemos dicho ya que en ninguna parte de la Biblia dice que Dios existe. Encuentren un versículo de la existencia de Dios. Dios es Dios y Él vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Las cosas que existen son cosas que tienen un comienzo. Dios no tiene comienzo, no tiene principio, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino en la persona del Señor Jesucristo, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nos dice a nosotros, el pueblo de Dios, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca, ¿qué cosa? Dio diezmos de todo, diezmos del botín. Bueno, algunos dicen, no damos diezmos porque eso era para la ley. Aquí la ley no existía todavía. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, 500 años antes que aparezca la ley por Moisés, 1500 años antes de Cristo. Pero la Biblia, cuando habla del dar, habla de diezmos, ofrendas, promesas. También Pablo lo llama donativo, generosidad, son términos bíblicos. Contribución, también se lo llama servicio para los santos. Entonces, si alguno no quiere usar la palabra diezmo, diga, voy a dar un donativo para la obra de Dios. Y si no le gusta la palabra diezmo ni promesa, puede decir también, voy a dar una generosidad. Y al que no le gusta esa palabra donativo, puede decir, voy a dar una contribución para la obra del Señor. Lo que sí es cierto, que en toda la Biblia Dios habla de esta bendición. Pablo dice que no es bendecido el que recibe, sino el que da. Dijo Pablo claramente en Filipenses capítulo 4, no busco fruto para mi cuenta, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, el beneficiado no es el que recibe la ofrenda, el beneficiado es el que da. Hay unas personas que no tienen nada, hay que comenzar a dar. Cuando comenzamos a dar, Dios comienza a multiplicar. Bueno, entonces en los versículos 17 al 20 tenemos a la persona del Señor Jesucristo, aquí presentado como Melquisedec. Y lo bendijo a Abraham. Lo bendijo, dice el verso 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham el Dios Altísimo. Y fue Melquisedec el que sacó pan y vino. El rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Ahí están los elementos del sacrificio de Cristo. El pan representa su cuerpo molido en la cruz y el vino, la sangre que derramó para limpiar todos nuestros pecados. Este pan y vino apuntaba
al sacrificio redentor, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: recuérdenme, y este domingo lo vamos a recordar íntimamente comiendo un pedazo de pan que representa su cuerpo partido por nosotros, y una copa con el fruto de la vid que representa la sangre que derramó en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Hacemos una pregunta: ¿por qué le dio a Abraham a Melquisedec los diezmos de todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque el amor da, el amor reparte, el amor no calcula, el amor solo se complace en dar. ¿Cómo demuestra un hombre que ama a su mujer? Sustentándola, cuidándola, no haciéndole faltar absolutamente nada. ¿Cómo demostramos los padres que amamos a nuestros hijos? Sustentándolos. Con amor les damos. Antes que nos pidan, nosotros ya sabemos qué necesidad tienen. El que ama siempre da, hermanos. El que ama siempre reparte. Y si a una persona no le gusta repartir, cuestiónese su relación con Dios. Toda persona cristiana, Dios la hace generosa porque es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, la mezquindad pasó y todo es hecho nuevo. Y en tercer lugar, por amor a Dios. ¿Cómo es el tema de este mensaje? Buenas obras de Abraham, por amor a Dios. Por amor a Dios, Abraham no tomó del botín de la guerra. Con su pequeño ejército de 318, ¿verdad? 318 soldados. Abraham los entrenó y se peleó con miles en el poder de Dios. Entonces había un botín y él no tomó de este botín. Leamos esta historia del 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma, ambicioso como muchos reyes, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Lo que realmente estaba diciendo es: pasa acá los bienes, manda el botín para acá. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. Aquí se lo nota un hombre sin ambiciones. Aquí, si fuera este Lot, hubiera agarrado todo el botín. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Le dice al rey de Sodoma. ¿Cómo se llamaba él? Vera. Que desde un hilo, desde un botón, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Porque ¿quién enriqueció a Abraham? Dios. No ninguna persona, Dios. Y hermanos, en la iglesia de Cristo hay personas a quienes Dios enriquece. Y ninguno tiene que sentirse incómodo, molesto, herido, enojado, con ambición, ¿no? A algunos Dios enriquece. Yo siempre sé por un propósito. Dios enriquece a algunos con un solo propósito: que puedan contribuir para su bendita obra, para que el reino de los cielos sea expandido en toda la tierra. Y cuando estemos en el cielo le preguntamos al Señor si esto era así. ¿Para qué más Dios va a multiplicarle a una familia bienes solo para que reparta? Porque Dios no da para acumular, Dios da para repartir. Y hay otras personas, otras familias a quienes las mantiene con lo necesario. Y algunos pasan necesidades, porque también Dios sabe que no son buenos administradores y otros no son generosos. Entonces, para que ninguno diga: no fue el rey de Sodoma el que enriqueció a Abraham, sino Dios.
porque a él se está refiriendo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, verso 24. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes. ¿Quiénes? Su pequeño ejército de 318 y otros que se le juntaron. Solo la comidita. Y la parte de los varones que fueron conmigo, esto es, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Abraham estaba bajo la bendición de Dios, no bajo la bendición que le quería dar el rey de Sodoma. No, Dios mismo bendijo a Abraham. Leamos otra vez 14:19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea Abraham. Dios lo bendijo. Dios fue quien hizo a Abraham como 13:2, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así que él era muy cuidadoso. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en la inversión de lo que Dios nos ha dado como iglesia, para que ninguno diga de otra parte, imagínense si hubiéramos recibido la mitad del dinero para construir este templo. Entonces, dice, construyeron porque el gobierno les dio. Aquí no hay ni un solo centavo del gobierno, ni el municipio, ni de los misioneros, ni de ninguna entidad benéfica. Dios nos lo dio. Todo lo que tenemos, Dios nos lo dio para que glorifiquemos a Él. Y no es malo recibir apoyo, pero Dios ha querido que nosotros no recibamos ningún tipo de apoyo de ninguna parte. Dios nos ha dado. Dios ha dado a su iglesia. Todo viene de su mano generosa. No sea que digan, yo enriquecí a Abraham. Yo enriquecí a Abraham. Todo lo había recibido de la mano generosa de Dios. Y hay un versículo al final que se encuentra en 1 de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Buenas obras de Abraham por amor a Dios. ¿Cuáles fueron sus buenas obras? Número 1, por amor a Dios, liberó a su ambicioso sobrino Lot. Para que Lot tenga la oportunidad de abandonar Sodoma de una vez por todas, Dios quiso que él cambie el rumbo de su vida. ¿Pero qué pasó con Lot? Volvió a Sodoma. Volvió a esa ciudad corrupta, ciudad a la que él orientó su vida y ya no quiso salir de allí. En segundo lugar, por amor a Dios, Abraham dio los diezmos de todo. ¿A quién se los dio? A Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? La persona del Señor Jesucristo. Toda dádiva, todo nativo, toda promesa es para Él. Hay muchos que no les parece, dice, usar el diezmo. Ya está bien. Entonces demos un donativo. Entonces demos una colaboración. Demos una generosidad. Demos una contribución. Se la llama también en la Biblia un servicio para los santos. Por amor a Dios, Abraham dio de todo lo que él tenía. Y en tercer lugar, por amor a Dios, Abraham no tomó del botín de la guerra. ¿Por qué no tomó? ¿Y para qué no tomó? Para que ninguno diga, yo enriquecí a Abraham. Yo enriquecí a Abraham. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo recuerdo en una ciudad, un municipio le regaló a unos hermanitos para que pongan el techo en el templo. Y para fin de año le dijeron al pastor, pastor, préstenos el templo porque vamos a tener allí una pachanga, una fiesta.
Vamos a agasajar a los niños. Y el pastor le dijo: estimado señor alcalde, no podemos prestar el templo para estas cosas. Entonces, sáquenme el techo. Esa es la cosa, tener compromisos con personas. Hermanos, los que damos por amor, sin esperar nunca nada a cambio. El amor no espera nada a cambio. No es yo te amo para que tú me ames. Te amo porque Dios lo ordena, nada más. El amor no hace nada indebido. Hay personas que le dicen, o una mujer le puede decir al marido: yo te voy a amar, pero siempre y cuando tú también me ames. Eso es un falso amor. El amor es: te amo tal como eres y nada más. No espera recompensas el amor, aunque sí es recompensado, pero no espera nada a cambio. Abraham no esperaba nada a cambio. Todo lo hizo por amor y lo dio por amor. Y Cristo lo entregó todo por amor. Y nosotros lo amamos, nosotros lo seguimos, porque Él entregó su vida por amor. Dicen algunos: la salvación no cuesta nada. No cuesta nada. Ninguno la puede comprar ni con oro ni con plata, porque tiene un valor tan alto, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Hermanos queridos, estemos de pie y oremos a Dios. Soberano Señor, te damos gracias por este estudio de tu palabra, por este mensaje. Buenas obras de Abraham por amor a Dios. La persona que ama a Dios, que conoce a Dios, obra en favor de otros, porque la fe sin obras es muerta. Las obras son el fruto de una fe genuina en Dios, y Abraham lo demostró en este capítulo 14. Liberó a Lot, le dio a Melquisedec los diezmos de todo y no tomó del botín de la guerra, porque él tenía su confianza en Dios proveedor, en el Elión, en el Dios altísimo, Dios que es el dueño de todo. Señor, ayúdanos a amar, que te amemos a ti, que amemos a nuestro cónyuge, amemos a nuestros hijos, la familia, que amemos a los hermanos en la fe, que amemos a nuestros amigos. Si los amamos, tenemos que predicarles el Evangelio. Que amemos aún a aquellos que se han hecho nuestros enemigos por causa de tu nombre. Que no paguemos mal por mal, sino el mal que recibimos, que siempre hagamos el bien. No dice la Escritura: no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, sino hazle a otros lo que tú quieres que te hagan a ti. Si tu enemigo, dice la Biblia, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Señor, ayúdanos a hacer lo bueno. Así como tú, cuando viniste aquí a la tierra, a obrar en favor de todos nosotros, por amor entregaste tu vida en la cruz, en sacrificio, el justo por nosotros los injustos. Así de pie, hermanos, si alguno tiene una vida infructuosa, con poco fruto, o no hay generosidad, no hay muestras de amor, dígale al Señor: Señor, yo hago la promesa hoy de involucrarme en buenas obras, en favor de otros, en favor de tu obra. Y aquellos que no conocen a Jesús, que nunca se han arrepentido, allí de pie o donde quiera que se encuentre, dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que Cristo es este Melquisedec del Antiguo Testamento. Cristo es Dios. Tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre preciosa
Con tu sangre preciosa, límpiame mis pecados. Limpia las manchas de mi alma, porque yo me arrepiento de todas mis maldades. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre los enfermos y sobre los que están pasando alguna crisis material. Tú les proveas lo que falta. Gracias por tu palabra, que permanece para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, y a todos los amigos y hermanos que se han conectado con nosotros, Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.